Buen día, chicos. ¿Cómo están? Todo bien. Ahí veo que estás compartiendo. Gracias, Víctor. Yo no sé qué pasa este fin de semana. No sé si hay parcial, hay recuperatorio. Poquita gente, ¿no? 11 alumnos en la reunión. Ya son a las 8:05 pasadas. Bueno, chicos, empezamos. Esta clase va a ser una clase de repaso. Vamos a repasar lo más importante de cónicas. No podemos empezar con superficie, que es el capítulo nuevo que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase, a partir de mañana. No podemos empezar con esta clase de superficie porque los chicos de la comisión 5, que es la comisión que comparte con ustedes la clase de los días viernes, no tuvieron clases ayer miércoles, por el asueto del Día del Estudiante. Entonces, no podemos avanzar con ustedes con el tema nuevo, así que vamos a hacer un repaso de cónicas. Rápidamente les voy a mostrar dos applets que me quedó pendiente para mostrarles. Y vamos a hacer un repaso de lo más importante de cónicas, de los elementos de cada una de las cónicas y las ecuaciones tanto canónica como general. Así que empezamos. Y después, bueno, el profe Víctor tiene preparado algunos ejercicios como para que quede bien reforzado este tema de cónicas. Empezamos, chicos. Bueno, vamos a ver el cuadrito, nuevamente el cuadrito que resume todas las cónicas, de acuerdo a la ecuación general. Veamos primero que hemos dicho que a las cónicas las íbamos a definir, y así lo hicimos, como lugar geométrico del plano que cumplen una determinada condición y cuya expresión algebraica es una ecuación de segundo grado en dos variables que tiene la siguiente forma. Esta es la ecuación general de segundo grado en dos variables y que representa una cónica. También dijimos que íbamos a estudiar únicamente las cónicas cuya ecuación de segundo grado es esta, ¿no? Con el coeficiente b igual a 0, es decir, el término rectangular ausente en la ecuación. Y de acuerdo al valor que toman A y C, hemos dicho que tenía la ecuación o representaba la ecuación una u otra cónica. Por ejemplo, si A y C son distintos de 0, la cónica que representa esta ecuación de segundo grado es una cónica central, es una cónica con centro. Y las cónicas con centro son la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Y si uno de estos coeficientes, A o C, es igual a 0, la cónica que representa esta ecuación es una parábola. Esta cónica es una curva sin centro, tiene vértice, no tiene centro. Y dentro de las cónicas con centro tenemos la elipse. Y esta ecuación va a representar una elipse si, además de que los coeficientes A y C sean distintos de 0, A y C tienen que ser iguales en signo, tienen que tener el mismo signo. Y si además de tener el mismo signo, ¿sí?, son iguales en valor absoluto estos coeficientes, tenemos una circunferencia. La ecuación representa una circunferencia que es un caso especial de la elipse. Y si los coeficientes tienen distintos signos, es decir, si son distintos de 0 y además tienen el signo distinto, la cónica que representa esta ecuación es una hipérbola. Este es el cuadrito, ¿sí?, que clasifica a las distintas cónicas que hemos estudiado en función de
la ecuación general. De todos modos, ahora lo vamos a ver en una aplicación que quedó pendiente. A esta tabla, a este cuadrito, a este esquema lo habíamos visto en la clase anterior, lo terminamos de completar en la clase anterior, pero nos quedaba pendiente mostrarles el applet. Así que vamos con el applet. Fíjense, me confirman si están pudiendo ver la ventanita de GeoGebra, la pantallita de GeoGebra, chicos. Sí, profe, sí se ve. Bueno, fíjense que acá tienen la ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado en dos variables, obviamente con b, con el coeficiente del término rectangular igual a 0, es decir, este término no está presente en la ecuación de segundo grado. Entonces, como ustedes saben, esta ecuación de segundo grado representa una cónica. Fíjense, los coeficientes A y C son distintos de 0 y tienen el mismo signo. Cuando eso sucede, esta ecuación representa una elipse. Y si además de tener el mismo signo, además de que sean distintos de 0, son iguales en valor absoluto, digamos, son iguales en signo y también son iguales en valor absoluto, la ecuación representa una elipse que representa, perdón, una elipse que es un caso especial, la circunferencia. Fíjense que es una circunferencia que es un caso especial de la elipse. Yo voy a modificar el valor de A a partir de este deslizador que me permite modificar los valores de A, de C, de D y E, de los coeficientes de esta ecuación y del término independiente. Y sigo obteniendo una circunferencia como gráfica o como cónica o como curva de esta ecuación de segundo grado. Bien. ¿Qué más dijimos de la circunferencia? Recordemos un poquito. Dijimos que la circunferencia, o esta ecuación, cuando los coeficientes son iguales en valor absoluto y en signo, esta ecuación representa una circunferencia real, es decir, su radio es real. Miren, acá tenemos la ecuación canónica de la circunferencia, con su centro en el origen del sistema. El radio es un número real, ustedes lo están pudiendo observar la cónica, la circunferencia. Pero no siempre va a ser una circunferencia real, va a depender de este término que figura en el segundo miembro. Fíjense, yo voy a ir modificando este coeficiente, este término independiente, y a medida que voy decreciendo, la circunferencia, el radio de la circunferencia va disminuyendo. Y en este punto, fíjense, el radio vale 0. El radio vale 0, es decir, la circunferencia se degeneró en un punto cuyas coordenadas coinciden con las coordenadas del centro. Entonces habíamos dicho en clases que esta ecuación, si los coeficientes son iguales en valor absoluto, no siempre representa una circunferencia real. Representa una circunferencia real a veces, otras veces representa un punto, o una circunferencia degenerada en un punto, o una circunferencia, fíjense, imaginaria. Miren este término que figura en el segundo miembro, es negativo. Entonces el radio es un número complejo, es imaginario, por lo tanto la circunferencia es una circunferencia imaginaria. De todos modos, ya vamos a repasar nuevamente esto, lo que ya vimos en teoría, en forma analítica. Bien. Entonces, no se olviden, la circunferencia puede ser real, puede ser una circunferencia reducida a un punto, o puede ser una circunferencia imaginaria. Y mientras A y C sean iguales en valor absoluto y en signo, la ecuación de segundo grado representa una circunferencia. Podemos también mover estos deslizadores, modificar los valores de D y E, que son estos coeficientes, y observemos qué pasa con la circunferencia. Fíjense que el centro se desplaza. El centro se desplaza del origen del sistema. Bien, yo voy a compartir después
la dirección, el enlace de estos applets para que ustedes puedan jugar con la aplicación, con el applet, y puedan deducir las distintas características de la circunferencia, ¿no? En función de los valores de los coeficientes. Bien, voy a volver a 0 este coeficiente y a este también. Muy bien. Bueno. Entonces, si A y C son iguales en valor absoluto y en signo, esta ecuación representa una circunferencia. Veamos qué pasa si A y C son distintos de 0 y A y C tienen el mismo signo, pero no tienen el mismo valor absoluto. La ecuación representa una elipse. En este caso, una elipse centrada en el origen. Si yo modifico estos coeficientes, desplazo el centro de la elipse. ¿Ya está, chicos? Bueno. ¿Qué pasa con la elipse? También se degenera. Se degenera en un punto o se transforma en una elipse imaginaria. Fíjense, yo voy a variar el valor de este término independiente. Vayan observando qué pasa con la elipse. Fíjense, llega un punto en que la elipse se convirtió en un punto, se degeneró en un punto, se redujo en un punto. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando ustedes estén llevando la ecuación general a la ecuación canónica y en el segundo miembro obtengan un 0. Si ustedes obtienen un 0, en la ecuación canónica esa elipse va a ser una elipse reducida o degenerada en un punto. ¿Y cuáles van a ser las coordenadas de ese punto? Las coordenadas del centro de la elipse. Ahora, si obtienen en el segundo miembro un número negativo, esa elipse se convierte en una elipse imaginaria, o en un lugar geométrico, así dice la teoría, o en un lugar geométrico no real, en un lugar geométrico imaginario. Bien. ¿Qué pasa ahora si uno es negativo y el otro es positivo? Si los coeficientes A y C tienen distintos signos. Son distintos de 0, pero tienen distintos signos. Veamos, miren, yo voy a cambiar el signo del coeficiente A. ¿En qué se convirtió? Pregunto, la cónica. La cónica se convirtió ahora en una hipérbola con su centro en el origen. Como dice esta tablita, como dice este esquema. Si el signo de A y C, los coeficientes de los términos cuadráticos son distintos, esta ecuación de segundo grado representa una hipérbola. Y ahí la tienen, miren, ahí tienen una hipérbola. Y fíjense que los coeficientes A y C son distintos de 0, pero también tienen distintos signos. Le hagamos positivo a este coeficiente y negativo a este coeficiente. También tenemos una hipérbola. Ahora una hipérbola con su eje focal sobre el eje X. Su centro está en el origen del sistema. Si yo necesito correr el centro, modificamos el valor del coeficiente de el coeficiente del término en X y del coeficiente del término en Y. Entonces desplazamos el centro de la hipérbola. Bien, yo lo voy a volver a 0, porque es más fácil de manejarla. Ahí está. Bien. Ahora, ¿en qué se degenera una hipérbola? Recordemos, una circunferencia se degenera en un punto, ¿sí? O, en todo caso, si el radio es negativo, la circunferencia es una circunferencia imaginaria. La elipse se degenera en un punto también. Si la ecuación, repito, ¿no? Para la elipse, ya vimos. Si la ecuación general es tal que los coeficientes de los términos cuadráticos son distintos de 0 y tienen el mismo signo, la ecuación esa representa o una elipse real, o una elipse imaginaria, o una elipse reducida en un punto. Veamos qué pasa con la hipérbola.
Veamos qué pasa con la hipérbola. Yo voy a jugar con este coeficiente, con el término independiente, y veamos qué pasa. Quiero que observen, chicos. Miren. Estén atentos. Fíjense en qué se degenera la hipérbola. Pregunto, chicos. ¿Están observando la gráfica? Observen la gráfica. ¿En qué se degenera la hipérbola? Chicos, ¿están ahí? En dos rectas, profe. En dos rectas secantes que pasan por el centro. Esas rectas secantes son justamente las asíntotas, así dice la teoría. Que una hipérbola, ¿y eso cuándo va a suceder? ¿Cuándo se va a degenerar en un par de rectas secantes? Cuando ustedes estén llevando la ecuación general a la ecuación canónica y obtengan en el segundo miembro un cero, ¿sí? Obtengan en el segundo miembro un término igual a cero, la hipérbola se va a degenerar en dos rectas secantes, es decir, van a coincidir con las asíntotas de esa hipérbola. Y observemos ahora qué pasa si obtenemos un término negativo en el segundo miembro. ¿Qué pasó? ¿Seguimos teniendo hipérbola, chicos? Sí, profe. Y acá voy a tener un término negativo en el segundo miembro, ¿no? No se observa acá la ecuación porque está configurada para mostrarla de esa forma. Pero fíjense qué pasó. Allí cuando ustedes, a partir de la ecuación general, obtengan la ecuación canónica, allí van a obtener un 1 en el segundo miembro. En ese punto van a obtener un 0. Y en este punto van a obtener un 1 negativo. ¿De acuerdo? Un 1 negativo. ¿Y qué pasó con la hipérbola? Pregunto, miren, cuando pasamos de este punto a este punto, ¿qué pasó con la hipérbola? ¿Qué pueden observar? Si invierte en los ejes, profe. Muy bien, cambian los ejes. Allí tenemos un eje, o mejor dicho, el eje focal de la hipérbola sobre el eje X, o paralelo al eje X. En este punto, el eje focal está sobre el eje Y, pues paralelo al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, las hipérbolas imaginarias no existen. Entonces, cuando tengan una ecuación general de segundo grado y cumpla con estas condiciones, es decir, A y C sean distintos de cero y tengan distintos signos, los signos sean opuestos, la ecuación va a representar una hipérbola con eje focal paralelo al eje X, o una hipérbola con eje focal paralelo al eje Y, o dos rectas secantes. No existen las hipérbolas imaginarias como en el caso de la circunferencia o en el caso de la elipse. ¿Quedó claro, chicos? Bien, fíjense que acá la hipérbola se degeneró en dos rectas. Y el primer miembro de esta ecuación, que sería el primer miembro de la ecuación canónica de la hipérbola, está factorizada. Y si ustedes toman un factor e igualan a 0, obtienen la ecuación de una de estas rectas, que vendría a ser esta. Menos 0,71x más y igual a 0 es la ecuación de esta recta. Y esta ecuación igualada a 0 es la ecuación de la otra recta. ¿Está, chicos? ¿Alguna pregunta? Repito, voy a compartir luego el enlace, la dirección para que ustedes puedan jugar con el lápiz. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa ahora si uno de estos coeficientes es igual a 0? Miren, hagamos que A sea igual a 0. Ahí está. ¿Sí? A es igual a 0. Voy a cambiar esto. Y ya vamos a ver por qué es necesario que D sea distinto de 0. Bueno. Fíjense, si uno de los coeficientes es igual a 0, esta ecuación representa una parábola. Si A es igual a 0 o C es igual a 0, la cónica que representa la ecuación es una parábola. Ojo, los dos coeficientes no pueden ser iguales a 0, ¿no? Miren, si yo hago que los dos coeficientes A y C sean iguales a 0, veamos qué pasa. ¿Qué es lo que tenemos?
Miren, lean lo que dice. Para el caso de las cónicas, los parámetros A y C no pueden ser iguales a 0 simultáneamente. ¿De acuerdo? Lo que obtenemos, si A y C son iguales a 0, lo que obtenemos es la ecuación de una recta. A ver, vamos a ver si va. El APRES no la grafica la recta, pero lo que obtenemos es una recta, chicos, ¿sí? No la grafica. Bueno, entonces, cuidado, ¿no? A ver, vamos a hacer 0, 1 de estos coeficientes, hacemos 0 a este coeficiente. Ahora vamos a modificar esto. Bien, entonces, si A o C, uno de estos coeficientes, solo uno de estos coeficientes es igual a 0, entonces esta ecuación representa una parábola. En este caso, una parábola con eje focal paralelo al eje X. Bien, voy a hacer esto, chicos. Vamos a llevarlo ahí, al origen. Ahí. No hace falta, vamos a agarrar. Bueno, ¿en qué se degenera una parábola? ¿Se acuerdan, chicos? ¿En qué se degenera una parábola? Miren, yo voy a ir modificando este valor. A ver, este es el que vamos a modificar. ¿En qué se degeneró? Chicos, ahí dice, ¿no? La parábola se degenera en dos rectas paralelas, distintas y paralelas. También se podría degenerar en dos rectas paralelas y superpuestas. Entonces, veamos, para que esta ecuación represente una parábola, si A es igual a 0, tiene que ser distinto de 0. A ver, este tiene que ser distinto de 0. D tiene que ser distinto de 0, perdón, chicos. ¿Sí? D tiene que ser distinto de 0. Si D es igual a 0, fíjense, si D es igual a 0, las rectas, la parábola se degenera en dos rectas paralelas. Eso lo vimos en la clase, en la clase de parábola. Entonces, repito, chicos, si A es igual a 0, si A es igual a 0, es decir, si este término está presente, este término tiene que estar también presente, es decir, D tiene que ser distinto de 0. Porque si D es igual a 0, fíjense lo que pasa. Si D es igual a 0, ¿qué es lo que pasa? La parábola se degenera en dos rectas paralelas, distintas o dos rectas paralelas superpuestas, como en este caso, miren chicos, ahí tenemos dos rectas paralelas superpuestas. Bien, ¿qué pasa si C es igual a 0? Veamos. Si C es igual a 0, ahí tenemos una parábola, chicos. Vamos a poner ahí. Ahí tenemos una parábola. Ahora, C es igual a 0 y A es distinto de 0. Para que represente esta ecuación, represente una parábola, este coeficiente tiene que ser distinto de 0. Fíjense, distinto de 0 y podemos observar la parábola. Pero ¿qué pasa si es igual a 0? Voy a modificar esto. ¿Qué pasa si es igual a 0? Miren, observen chicos. Si es igual a 0. ¿En qué se degenera la parábola? La parábola se degenera en dos rectas paralelas, en este caso paralelas al eje Y. Y distintas, dos rectas distintas paralelas al eje Y. También podría representar dos rectas, a ver, paralelas y superpuestas ahí, ¿no? No se ve bien, pero bueno. Ahí en ese caso representaría dos rectas paralelas superpuestas. Bien, chicos, entonces, una parábola
una ecuación de segundo grado donde A o C son distintos de 0, la ecuación representa una parábola. Puede ser una parábola real, obviamente, o dos rectas paralelas, podría degenerarse en dos rectas paralelas distintas o dos rectas paralelas superpuestas. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Repito, voy a compartir luego el enlace para que ustedes puedan jugar con el lápiz. Bueno, volvemos a la pizarra. Hagan captura de este cuadrito, si no lo han hecho. Y rápidamente les voy a mostrar, esta clase va a ser cortita, chicos. Les voy a mostrar un resumen de las, como les decía, de las ecuaciones y de los elementos de las distintas cónicas que hemos visto. Ahí tienen la definición de la circunferencia, el lugar geométrico, todos los puntos del plano que equidistan en puntos fijos llamados centros. Ahí están los elementos, el centro de coordenadas de K, el radio, que es igual a R, hay un micrófono abierto. La excentricidad, esto no lo habíamos anotado, así que tomen nota, la excentricidad de la circunferencia es siempre igual a 0 para toda la circunferencia. Tienen la ecuación canónica, que tiene esta forma, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esto también nos va a servir para después comparar en la próxima clase, es decir, mañana, cuando veamos la ecuación de la primera de las superficies que vamos a estudiar, y vamos a tratar de hacer un paralelismo para comparar las ecuaciones canónicas de las superficies con las ecuaciones canónicas de las cónicas. Así que me viene bien este repaso, chicos. No se olviden que la ecuación canónica, repito, tiene esta forma. H, que es la abscisa del centro, siempre acompaña la variable X cambiada de signo. K, que es la ordenada del centro, siempre acompaña Y cambiada de signo. Y para poder escribir la ecuación canónica necesitamos las coordenadas del centro y el radio. Ahora, a partir de la ecuación canónica, desarrollando los cuadrados, sumando los términos semejantes, llevando todo al primer miembro, obtenemos la ecuación general que tiene esta forma, que es una ecuación general de segundo grado en dos variables. Y dijimos que para que represente una circunferencia, estos dos coeficientes de los términos cuadráticos tienen que ser iguales en valor absoluto y en sí. Ahora, a partir de la ecuación general también podemos obtener la ecuación canónica. ¿Cómo lo hacemos? Completando cuadrados. Bien, ¿y para qué necesitamos? ¿O para qué vamos a necesitar llevar la ecuación general a la ecuación canónica? Para averiguar, por ejemplo, las coordenadas del centro y el radio. O bien podemos aplicar estas formulitas que ya lo hemos visto también en las clases teóricas y en las clases prácticas. El centro tiene coordenada menos b sobre 2, menos b sobre 2. Y el radio se calcula a partir de estas formulitas. Pero ojo, chicos, para poder aplicar estas formulitas y encontrar el centro y el radio de la circunferencia, tienen que reescribir esta ecuación general de tal forma que los coeficientes de los términos cuadráticos sean iguales a la unidad. Por ejemplo, podrían tener, miren, esta ecuación. Voy a escribir acá arriba, chicos, 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4x más 2y. Se me ocurre, estoy inventando, chicos, ¿sí? Fíjense, tienen ahí una ecuación de segundo grado, donde los coeficientes de los términos cuadráticos son iguales en valor absoluto y en sí. Esta ecuación representa una circunferencia. No sabemos si representa una circunferencia real, una circunferencia imaginaria o una circunferencia reducida a un punto. Entonces, ¿qué podríamos hacer para averiguarlo? Llevamos esta ecuación general a la ecuación canónica. O directamente calculamos el radio. Y si necesitáramos el centro, también calculamos el centro de la circunferencia. Pero, así como está, no podemos aplicar la formulita. Tengo que hacer que esta ecuación tenga estos dos términos coeficientes iguales a 1. Entonces lo que podemos hacer es
multiplicar a toda la ecuación, a ambos miembros de la ecuación, por un medio. ¿Sí? Si multiplico por un medio, esto me va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2x más y menos 5 medio igual a 0. Ahora sí puedo aplicar esta formulita. Esta para calcular el centro y esta para calcular el radio. Entonces, si el radio es mayor que 0, es decir, es un número positivo, es decir, si este término, perdón, esta expresión que figura debajo del signo radical es mayor que 0, lo que va a representar la ecuación va a ser una circunferencia real. Si es igual a 0, esta expresión, la circunferencia es una circunferencia reducida a un punto. Y si es menor que 0, el radicando de este radical, la expresión que figura debajo de este signo radical, si es menor que 0, la circunferencia es una circunferencia imaginaria, porque el radio va a ser un número complejo. ¿Está, chicos? Esto es un resumen, háganle una captura de esta pantallita. Es un resumen de las ecuaciones y de los elementos de una circunferencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Parábola, ahí tienen la definición. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Ahí está la definición. Tenemos en este caso una parábola con eje focal paralelo al eje X. ¿Cuáles son los elementos? El vértice de coordenada HK, el foco, fíjense, para esta parábola, que yo la llamo recostadita, con su eje focal paralelo al eje X, el foco tiene la misma ordenada que el vértice. Entonces el foco tiene ordenada acá, igual que el vértice. Y la abscisa del foco es h más esta distancia. Esta distancia del vértice al foco se llama P, o lo denominamos con P, lo denotamos con P, que es un parámetro de la parábola. Entonces, la abscisa es h más P del foco. La directriz, que es esta recta que corta el eje X, la ecuación es X igual a h menos P. Esto ya lo hemos visto muy rápido, chicos. Esto es un repaso, es un resumen de los elementos y de las ecuaciones de la cónica. La ecuación del eje focal, la excentricidad siempre vale 1, para todas las parábolas siempre vale 1, y para todas las circunferencias la excentricidad vale 0. El lado recto se calcula con esta formulita, 4 veces el valor absoluto de 4 veces P. Las ramas, en este caso, de esta parábola recostada, si P es positivo, si este parámetro P es positivo, las ramas se dirigen hacia la derecha. Si es negativo, las ramas se dirigen hacia la izquierda. No se olviden que P, en valor absoluto, si fuera negativo, representa la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Y esta es la ecuación canónica de la parábola. Y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Y nuevamente, h, que es la abscisa en este caso del vértice, acompaña a x, cambia de signo. K, que es la ordenada del vértice, acompaña a y cambiada de signo. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar la ecuación canónica para esta parábola recostada? Si su eje focal es paralelo al eje X, entonces el término, ¿sí?, que no está afectado al cuadrado, es decir, el término lineal en la ecuación canónica, es el término que involucra la variable X. O también decimos, las ramas de la parábola envuelven o abrazan al eje X. Si abrazan al eje X, entonces la variable lineal en la ecuación canónica tiene que ser la variable X. ¿Está, chicos? Ahora, desarrollando este cuadrado, aplicando la propiedad distributiva en el segundo miembro y pasando todo al segundo miembro, resolviendo los términos semejantes, obtenemos la ecuación general de la parábola, que tiene esta forma para esta parábola recostada. Fíjense, A es igual a 0. A es igual a 0. Y C es distinto de 0.
C es distinto de 0. Recuerden que si uno de los coeficientes, A o C, los coeficientes de los términos cuadráticos es igual a 0, la cónica representa una parábola. Una parábola, en este caso, recostada si A es igual a 0. Vamos a GeoGebra. A es igual a 0, miren. A es igual a 0. Tenemos una parábola recostada con su eje focal, en este caso sobre el eje X. Podríamos tenerlo sobre el eje paralelo al eje X. Miren ahí. Bien. Y como dijimos, cuando repasamos este APLE, dijimos que para que esta ecuación de segundo grado con A igual a 0 represente una parábola, este coeficiente, ¿sí?, del término lineal en X tiene que ser distinto de 0. Es decir, este coeficiente tiene que ser distinto de 0, porque si es igual a 0, miren lo que pasa. Si es igual a 0, la parábola se degenera en dos rectas paralelas. ¿Están? Paralelas y distintas, o como dijimos, paralelas y superpuestas. Ahí se ve. No se ve muy bien, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa si D es igual a 0? Si D es igual a 0, la parábola se degenera en dos rectas distintas y paralelas al eje X, como hemos visto en el APLE. O en dos rectas paralelas y coincidentes. O bien no representan ningún lugar geométrico real, que sería en este caso, chicos. Ahí ya no representa ningún lugar geométrico real. ¿Ah, chicos? Bien, entonces D tiene que ser distinto de 0. Ahí está. Bueno, hagan captura de esta pantallita que resume, digamos, los elementos y las ecuaciones de esta parábola recostada, con su eje focal paralelo al eje X. Pasamos a la siguiente. Para los que se están sumando recién, estamos haciendo un repaso, chicos, de cónicas, y la próxima clase empezamos con superficie. Y acá tenemos la parábola con el eje focal paralelo al eje Y. Los elementos son los mismos, lo único que van a cambiar son las expresiones genéricas de algunos de los elementos. Las coordenadas del vértice, HK, el foco de coordenadas H, K más P. Fíjense que el foco tiene la misma abscisa que el vértice. Lo que cambia es la ordenada. ¿Sí? La ordenada del foco es K más P. La directriz es esta recta perpendicular al eje focal, y la ecuación es I igual a K menos P. El eje focal es esta recta que contiene el foco y que contiene el vértice, y la ecuación es X igual a H. La excentricidad es igual a 1, el lado recto se calcula con la misma formulita. Si P, esta distancia, este parámetro, perdón, es una distancia. En realidad el parámetro en valor absoluto, el parámetro en valor absoluto representa la distancia del vértice al foco y la distancia del vértice a la directriz. ¿Ah? Porque P podría ser negativo. Y si P es negativo, no puedo decir que P representa la distancia. Queda mejor dicho si digo el valor absoluto de P. El valor absoluto de P representa la distancia del vértice al foco o la distancia del vértice a la directriz. Entonces, si P es negativo, las ramas de la parábola se dirigen hacia abajo. Y esta es la ecuación canónica de esta parábola paradita con su eje focal paralelo al eje Y. Nuevamente, H acompaña a X, K acompaña a Y. Ahora, ¿cuál es el término lineal en esta ecuación canónica? Es el término que contiene a la variable Y. ¿Por qué? Porque el eje focal de esta parábola es paralelo al eje Y. O que es lo mismo, las ramas de esta parábola abrazan al eje Y. Por lo tanto, este término lineal, el que acompaña a P, digamos, tiene que ser el término que contenga la variable Y. Bien. Y ahí está la ecuación general, y en este caso la ecuación general
el coeficiente C, es decir, el término cuadrático en I, está ausente, C vale 0. Volvamos acá. Veamos, si C es igual a 0. Si C es igual a 0, y A es distinto de 0, fíjense, obtenemos una parábola con eje focal paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. Bien. Y para que esta ecuación represente una parábola, este coeficiente tiene que ser distinto de 0. Este coeficiente del término lineal en I tiene que ser distinto de 0. Porque si es igual a 0, ya no representaría esta ecuación una parábola. Sería una parábola, en todo caso, degenerada en dos rectas paralelas y distintas al eje Y, o dos rectas coincidentes y paralelas al eje Y, o no representaría ningún lugar geométrico, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, este coeficiente tiene que ser distinto de 0, porque si es igual a 0, fíjense lo que pasa. Si es igual a 0, las rectas, la parábola se degenera en dos rectas paralelas, miren, son dos rectas paralelas. ¿Sabes? Son dos rectas paralelas. Paralelas y distintas. O podrían ser paralelas y coincidentes, o ningún lugar geométrico. Ellos no representan ningún lugar geométrico. Bien, hagan captura. Otra cosita. A ver, acá yo tengo una parábola paradita, y acá tengo una parábola recostada. ¿En qué cambian? En las representaciones genéricas de las coordenadas del foco, de la directriz y el eje focal. En eso cambia, miren. ¿Sí? En eso cambia. Después lo miran con atención ustedes. La excentricidad del lado recto se calcula de la misma forma. En la ecuación canónica también cambia. Fíjense que para esta parábola, el término que está afectado al cuadrado es el término que contiene a la variable x. En esta, el término cuadrático es el término que contiene a la variable y. Y la ecuación general también cambia, ¿no? En este caso, a es igual a 0, y en este, c es igual a 0, en esta ecuación. Bien, hagan captura y pasamos rápidamente al elipse, chicos. De la misma forma, y tienen la definición de elipse, que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados foco es una constante. Y esa constante hemos visto en clase que es igual a 2 veces A, donde A es la distancia del centro a los vértices. Y en este caso, ese parámetro A para el elipse se llama semieje mayor. Ahí tienen los elementos del centro, de coordenadas HK. Los focos, fíjense que los focos de esta elipse recostada tienen la misma ordenada que el centro. El centro tiene ordenada acá, los focos también tienen ordenada acá. Abscisa, la abscisa de este foco, H más C, y de este foco H menos C. Ahí tienen las coordenadas de los vértices, también tienen la misma ordenada que el centro. La abscisa H más A de un vértice y H menos A del otro vértice. El eje focal de ecuación I igual a K, la excentricidad se calcula a partir de esta expresión, C sobre A, igual que la hipérbola. La hipérbola también se calcula con la misma formulita. Se define de la misma forma, es el cociente entre C y A. En este caso, en la elipse, A es el semieje mayor, y en la hipérbola A es el semieje real. En eso únicamente cambia, chicos, lo único que cambia. En la denominación de A, del parámetro A. C es la semidistancia focal, tanto en la elipse como en la hipérbola. Y el lado recto se calcula con esta formulita, 2 veces b cuadrado sobre A. Esto hay que estudiar, no queda otra, ¿no? Hay que estudiar. Bien, ahí están el nombre de los parámetros: A, semieje mayor, semieje menor, semidistancia focal. Ahí están las características. Estos parámetros A, B y C siempre son números reales positivos, porque estos parámetros representan distancias. En el caso del elipse, A
Es decir, el semieje mayor es generalmente mayor que el semieje menor. Cuando son iguales, la elipse se convierte en una circunferencia. El semieje mayor siempre es mayor que la semidistancia focal. A siempre es mayor que C en la elipse. ¿De acuerdo? Y en la hipérbola pasa al revés. A es menor que C, ya lo vamos a ver. Y no pierdan de vista otra cosita, que por ahí no lo mencionamos. Siempre las curvas en todas las cónicas envuelven a los focos, al o a los focos. En la parábola, las ramas envuelven a focos. Miren en la elipse envuelve a los dos focos. Para el caso de la hipérbola, también vamos a ver que las ramas de la hipérbola envuelven, encierran a los focos. Presten atención también a eso. Y ahí está la relación entre los parámetros A, B y C. Y dijimos que para recordar, porque cuesta, chicos, cuesta, uno también se puede confundir, uno mismo se puede confundir, la relación entre los parámetros A, B y C para el elipse, yo por lo menos la recuerdo de esta forma. Ordeno A, B, C. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Para el caso de la hipérbola, ordeno los parámetros en sentido inverso. C cuadrado igual a B cuadrado más A cuadrado. De esa forma, por lo menos yo me acuerdo de la relación. Y ahí tenemos la ecuación canónica de la elipse. Dos términos cuadráticos, los dos términos positivos, la ecuación igualada a 1. H siempre acompaña a X cambiar de signo, K siempre acompaña a Y cambiar de signo, H y K son las coordenadas del centro. Los dos términos positivos, como ya dije. Para esta elipse recostada, el semieje real, ¿dónde figura? En el término que contiene a la variable X. ¿Por qué? Porque el semieje mayor es paralelo al eje X. Y trabajando con esta ecuación, eliminando los denominadores, desarrollando los cuadrados, resolviendo los términos semejantes, llevando todo al primer miembro, se obtiene la ecuación general. Y para que esta ecuación general represente una elipse, ahí se tienen que tener el mismo signo. Tiene que ser distinto de cero y tienen que tener el mismo signo. Bien, como ya lo vimos, una ecuación de segundo grado, en dos variables que cumpla con estas condiciones, es decir, los coeficientes de los términos cuadráticos tengan igual signo, representa una elipse real, con eje paralelo al eje X o paralelo al eje Y, una elipse reducida a un punto, perdón chicos, con la palabra, el punto, perdón, punto, o una elipse imaginaria, o bien representa una elipse imaginaria, como lo vimos en el APE. Bien, hagan captura, chicos. Bien, y acá tenemos la elipse paradita, con su eje focal paralelo al eje Y. Ahí están los elementos, centro, foco, vértice, eje focal, excentricidad, las mismas fórmulas para calcular la excentricidad y el lado recto, las mismas características de los parámetros, la relación entre los parámetros de BC es la misma, y la ecuación canónica para esta elipse paradita tiene esta forma. Dos términos cuadráticos, igual que esta, ¿no? Igual. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en la posición del semieje mayor y del semieje menor. El semieje mayor al cuadrado figura en el término que contiene la variable X, porque la elipse es una elipse recostada. En cambio, en este caso, cuando la elipse es una elipse paradita, el semieje mayor figura en este término que contiene la variable Y. Y el semieje menor en este otro término. Esta es la ecuación general, que es la misma, la condición para que esta ecuación represente una elipse, los coeficientes Y C tienen que tener el mismo signo. Bien, hagan captura. Y nuevamente, cambia la ecuación canónica y cambian las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices, la ecuación del eje focal, respecto de esta elipse. ¿Está, chicos? Respecto de esta elipse. Pero la excentricidad del lado recto, esta relación es la misma.
Bueno, hagan captura. Repito, esto es un resumen de lo más importante, ¿no? De los elementos y de las ecuaciones de este elipse. Vamos con la hipérbola. Hagan captura, chicos. Vamos finalmente con la hipérbola, ya estamos terminando. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, y está la definición, tal que el valor absoluto de la diferencia de su distancia, dos puntos, llamados fijos, llamados focos, es siempre constante. Y recuerden que esa constante es igual a 2 veces A. Y 2 veces A. ¿Sí? Y A, perdón, es igual a la distancia del centro a los vértices de la hipérbola. Fíjense, las ramas de la hipérbola envuelven al foco. Esta rama envuelve a este foco. Los elementos de la hipérbola: centro, coordenadas HK, focos. Fíjense que en este caso, al igual que en elipse recostada, los focos tienen la misma ordenada que el centro, K. Los vértices también tienen la misma ordenada. Lo que cambia son las abscisas. Tienen las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices, el eje focal, las asíntotas, otro elemento que le agregamos o que aparece, o un elemento nuevo que aparece en las hipérbolas, las asíntotas. La ecuación es I para este caso, ¿no? Para esta hipérbola recostada, I menos K igual a más menos B sobre A por X menos H. Fíjense que esta es la ecuación, la ecuación de la recta, dadas las coordenadas de un punto por donde pasan las rectas, y la pendiente. Es la ecuación que ustedes conocen de la secundaria. Fíjense que HK es un punto por donde pasan las rectas. Y B sobre A más menos B sobre A es la pendiente de estas rectas. B sobre A. Bien, ahí está la excentricidad, se calcula de la misma forma, el lado recto también. Ahí están los nombres de los parámetros. Insisto con esto, chicos, ¿sí? Porque es importante que ustedes reconozcan o sepan cómo se llaman los parámetros A, B y C, tanto en el elipse como en la hipérbola. C es la semidistancia focal, al igual que en el elipse. A es el semieje real en la hipérbola. La distancia del centro a los vértices es el semieje real o semieje transverso también se llama. Y B es el semieje imaginario o conjugado. Acá en la hipérbola no tenemos semieje mayor ni semieje menor. ¿De acuerdo? Bien, aquí están las características de los parámetros. A, B y C, como representan distancias, son números reales. Ahora, entre A y B no hay una relación estricta. A puede ser mayor, puede ser igual o puede ser menor que B. Pero C, la semidistancia focal, siempre es mayor que A. Miren, C, que es esta distancia, la distancia del centro a los focos, es mayor que A, la distancia del centro a los vértices. Eso pasa siempre en las hipérbolas. En la elipse no, en la elipse C es menor que A, como ya lo vimos. Y C también es mayor que B. Y ahí está la relación. CBA, C al cuadrado igual a B cuadrado más A cuadrado. Es importante, ustedes han visto en la práctica, que esta relación resuelve prácticamente todos los problemitas que hemos visto en la práctica. Bien, ahí tenemos la ecuación canónica de la hipérbola recostada, la hipérbola con su eje focal paralelo al eje X. Dos términos cuadráticos en X y en Y, un término positivo y el otro negativo, y la ecuación igualada a 1. H siempre acompaña a X, K siempre acompaña a Y, no se olviden de eso. En este caso, el semieje real, ¿dónde figura? Figura en el término que contiene a la variable X. ¿Por qué? Porque el semieje real es paralelo al eje X. Y ese término que contiene al semieje real, al cuadrado, tiene que ser el término positivo. Desarrollando esta ecuación, desarrollando los cuadrados, eliminando los denominadores, etcétera, etcétera, obtenemos la ecuación general de la hipérbola. Para que esta ecuación de segundo grado represente una hipérbola, como ya dijimos, los signos de A y C tienen que ser distintos. Ahora bien, toda ecuación general
de segundo grado en dos variables, donde los coeficientes de los términos cuadráticos sean distintos, de distintos signos, representa una hipérbola? Sí, sí. Una hipérbola representa una hipérbola con eje focal paralelo al eje X o paralelo al eje Y. O bien, representa una hipérbola degenerada en dos rectas secantes, como ya vimos en el AP. ¿Está, chicos? Y acá tenemos la hipérbola. Hagan captura, perdón, chicos. Hagan captura. Bien. Y acá tenemos el resumen para esta hipérbola. La hipérbola con su eje focal paralelo al eje Y. Ahí están los elementos, la coordenada del centro, las coordenadas de los focos, las coordenadas de los vértices, el eje focal, la ecuación, las asíntotas, la ecuación de las asíntotas, que tiene, fíjense, la misma forma, muy parecida a la forma de la ecuación de las asíntotas de esta. Lo que cambia es la pendiente. Acá es B sobre A, y en esta es A sobre B. A sobre B. A sobre B. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden que la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo X, ¿sí? Entonces, que es lo mismo, es la tangente de este ángulo, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B, ordenada sobre abscisa. Bien. Excentricidad se calcula de la misma forma, lado recto también. Ahí están las características de los parámetros. Y ahí está la relación, que es la misma para esta hipérbola, no cambia. Lo único que cambian son las coordenadas de los focos, de los vértices, la ecuación del eje focal, la ecuación de las asíntotas. El resto no cambia. La excentricidad, el lado recto, la relación, se calcula de la misma forma para ambas hipérbolas. Y la ecuación canónica también, ¿no? Fíjense la ecuación canónica para esta hipérbola. Fíjense que el semieje real es paralelo al eje Y. Por lo tanto, el semieje real tiene que figurar en el término que contiene la variable Y. Y ese término tiene que ser el término positivo. ¿Está, chicos? Y ahí tienen la ecuación general de la hipérbola. Repito, A y C tienen que ser distintos, tienen que tener distintos signos para que representen una hipérbola con eje focal paralelo al eje Y o paralelo al eje X, o bien una hipérbola degenerada en dos rectas secantes. Bien, chicos, hacemos la captura y con esto terminamos. Lo que hicimos, repito, lo que hicimos fue un resumen de lo más importante de las cónicas, que son los elementos, la ecuación canónica y la ecuación general. Me olvidé de mostrarles, a ver, vamos a demostrarles ahora les digo, esto me olvidé de mostrarles, chicos. Es la de la parábola que visualiza, que muestra la definición de la parábola, de la cónica que representa una parábola. Dijimos que una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Yo acá tengo la gráfica de una parábola y tengo un punto, miren, tengo un punto, ¿sí? Tengo un punto de la parábola. GeoGebra me está calculando la distancia en forma automática, la distancia del punto P al foco, que es igual a la distancia de 1, y me está calculando la distancia del punto P a la directriz, a esta recta, que es esta distancia de 2. Y fíjense que las distancias son iguales. Si yo muevo este punto a lo largo de la parábola, fíjense que las distancias son iguales para todos los puntos de la parábola. Las distancias
de los puntos o del punto P genérico al foco es igual a la distancia del punto P genérico a la directriz. Esa es la definición de parábola. ¿Están, chicos? Bien. Ahí tenemos el eje focal, el eje focal paralelo al eje Y. Ahí tenemos el lado recto, que recuerden el lado recto es la cuerda focal perpendicular al eje focal. O pueden definir también como el segmento perpendicular al eje focal trazado por el foco y que une dos puntos de la parábola. Dos puntos simétricos, ¿no? Y ahí tenemos el valor del parámetro P, que es la distancia del vértice al foco, o que es lo mismo la distancia del vértice a la directriz. Bien, veamos chicos, voy a dejar el eje focal, veamos si podemos ver acá cómo se degenera la parábola. Fíjense, yo voy acercando el foco al vértice, es decir, P se hace cada vez menor, la distancia del vértice al foco se hace cada vez menor. Y fíjense que las ramas de la parábola se van cerrando. Y en el punto extremo, en el caso extremo, en que P es igual a 0, fíjense, la parábola se degenera en un par de rectas coincidentes, paralelas al eje Y. ¿Está, chicos? ¿Visto? Miren, y a medida que P crece, es decir, el parámetro P crece, las ramas de la parábola se van abriendo, cada vez son más, se abren, y en el caso extremo, cuando P tienda a un número demasiado grande, las ramas de la parábola van a tender a una recta paralela a la directriz. ¿Está, chicos? Bien. Ahí vuelvo a reducir el valor del parámetro P hasta que, en el caso extremo, P es igual a 0 y la parábola se degenera en un par de rectas coincidentes y paralelas al eje Y en este caso. ¿Está, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Chicos. No, profe. Bueno, bien.